Vamos a elevar unas palabras de oración entregando este curso al Señor para que lo bendiga rica y abundantemente, hermano. Padre que estás en los cielos, te damos las gracias infinitas por permitirnos, Señor, este momento hermoso de poder estudiar tu palabra a través del curso, este, el curso que se llama Predicación de la Historia de Dios. Señor, te pedimos que puedas hacer posible que abras nuestras mentes, nuestro espíritu, nuestro entendimiento y que el Espíritu Santo pueda ser el que maneje todo, Señor Jesús, desde la exposición que vamos a hacer y cada participación de cada estudiante, así como, Dios mío, la preparación de ánimo, entusiasmo, gozo y santidad en cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús te ponemos este curso en tus manos para que tú, Señor, te glorifiques en él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a este curso. Eh, Nosotros debemos de saber que para ser, hermanos, un buen mayordomo del Evangelio de Dios, uno debe, junto con otras cosas, estudiarse a sí mismo cuidadosa y sistemáticamente antes y después de la ordenación. Esto sucederá no porque él o ella estén obligados a hacerlo en ningún momento, hermanos, sino por amor a Dios y a su pueblo, en el mundo en el que está trabajando el que es llamado al ministerio para redimir y por un ineludible sentido de responsabilidad. Esto, hermanos, nos lleva a nosotros, pues que no exageramos al decir que la actitud que uno trae a la preparación para el ministerio dice mucho acerca de lo que él o ella piensa de Dios, el Evangelio y la iglesia de Jesucristo. El Dios, hermanos, que llegó a encarnarse en Jesús y quien hizo un camino de salvación para todos. Hizo lo mejor en la vida, muerte y resurrección de su Hijo. Para ser un buen mayordomo, un ministro cristiano, debe responder de igual forma. Jesús contó muchas parábolas acerca de los mayordomos que no reconocieron la importancia de lo que se le había confiado. Como nos dice Mateo 21 del 33 al 44 y 25 del 14 al 30, ¿verdad? La preparación de uno en todas sus dimensiones debe buscarse, hermanos, a la luz de la responsabilidad de Dios y su pueblo, que el ministro, el cual involucra. Esto implica que debe uno aprovechar los mejores recursos de educación que se tengan a mano. Entonces, la iglesia del Nazareno, amados estudiantes, reconoce cuán grande es la responsabilidad asociada con el ministerio cristiano y la acepta totalmente. Una manera de reconocer nuestra responsabilidad delante de Dios consiste en enfatizar los requisitos que tenemos para la ordenación y la práctica del ministerio. Creemos, hermano, que el llamado y a la práctica del ministerio cristiano es un don, no un derecho o un privilegio. Creemos que Dios toma a un ministro a la vez a la más alta norma religiosa, moral y profesional. No nos oponemos a esperar que tales normas deban ser guardadas desde la ocasión del llamado de uno hasta la muerte. Entonces creemos que el ministerio cristiano debe ser primero una forma de adoración. La práctica del ministerio es a la vez una ofrenda a Dios y un servicio a su iglesia. Por el milagro de la gracia, la obra del ministerio puede llegar a ser un medio de gracia para el pueblo de Dios, de acuerdo a lo que nos dice Romanos 12 del 1 al 3. La preparación de uno para el ministerio también es una forma de adoración. Este módulo, el cual vamos a estudiar, es un módulo, hermanos, que está diseñado para preparar, hermano,
el tipo de ministerio que nosotros queremos describir o el cual vamos a enseñar y a seguir. El propósito común es proveer una preparación integral para entrar en el ministerio cristiano ordenado. En otras palabras, este curso, hermano, es altamente esencial para la ordenación. Es sumamente importante. Entonces, también muestra en gran medida la preocupación de la iglesia del Nazareno respecto al Evangelio, el pueblo de Dios, el mundo por el que Cristo dio su vida y el ministerio cristiano. Complementarlos normalmente le tomará de 2 a 4 años, pero nadie debería sentirse presionado para cumplir con esta agenda, para cumplir el ministerio cristiano. Puede ser más tiempo, ¿verdad? Entonces, el curso que vamos a estudiar hoy se llama Predicación de la Historia de Dios. Este curso, hermano, tiene tiene 15 lecciones, ¿verdad? 15 lecciones y bueno, el propósito es que podamos a través de él conocer las diferentes formas como nosotros podemos proyectar, ¿verdad?, la predicación a la iglesia. Por eso es un curso altamente importantísimo, hermano. Fue preparado por altas universidades de la Iglesia del Nazareno. Es un gran curso importantísimo y del cual, hermanos, estoy seguro, vamos a aprender muchísimo, ¿verdad? Entonces, nosotros esperamos que de los resultados, después de estudiar este curso, ustedes como estudiantes puedan identificar los pasos del análisis histórico y literario usado en la exégesis, habilidad de realizar una exégesis del pasaje usando los pasos listados, habilidad de comunicar públicamente con claridad y creatividad a través de los medios de lenguaje oral y escrito con el motivo de aclarar el significado. Habilidad de escribir clara y en forma gramaticalmente correcta en las formas del discurso usado en el ministerio. Habilidad de hablar coherente, claramente y las formas apropiadas de discurso en los distintos contextos del ministerio. Habilidad de preparar, organizar y dar sermones bíblicos usando técnicas apropiadas y actitudes en forma culturalmente apropiadas, hermano. Habilidad para proveer, ordenar y participar y dirigir un culto teológicamente basado y contextualizado. Qué importante, hermanos, cada uno de estos temas. Habilidad para desarrollar y utilizar formas existentes de la predicación evangelística. Cuidado pastoral, doctrinal. Ocasiones en el calendario cristiano por medio de las cuales los individuos, familias y congregaciones podrán ser formados en cristianos a la semejanza de Cristo. Habilidad de evaluar los puntos fuertes y débiles de los modelos corrientes homiléticos a la luz de la permanencia teológica, Biblia, doctrina, filosofía y las perspectivas contextuales, historia, psicología y sociología. Habilidad para visualizar, ordenar, participar y dirigir en la adoración cimentada y contextualizada teológicamente. Y tenemos un sinnúmero de situaciones, entre ellas la de pensar globalmente y comprometerse interculturalmente al propósito de la misión. Habilidad de comprometerse y predicar evangelísticamente a otros y equiparlos para el evangelismo personal y congregacional. Habilidad de descubrir dinámicas y tendencias sociológicas y aplicarlas a los diferentes ministerios establecidos. Habilidad de analizar y describir congregaciones y comunidades.
habilidad de explicar la cultura operacional, habilidad de aplicar análisis histórico a la vida de la congregación para describir su contexto histórico y cultural. La lección 1. Introducción a la predicación, hermano. Cuando nosotros hablamos de la predicación, ¿verdad? Estamos hablando de que la predicación es la revelación de Dios, el cual no siempre habla, pero siempre tiene un mensaje para su pueblo cuando se reúne. Esto requiere, hermano, que el ministro escuche en silencio hasta que escuche la palabra que Dios habla. Se escucha en el susurro. Dios a veces habla, hermano, en formas que no todos pueden oír. Usted debe escuchar cuidadosamente. Dios habla en la creación, en las escrituras, en Jesús y a través de su Espíritu Santo. Dios no le grita a la gente para someterlos, ni los satura con evidencia. Los predicadores deben acercarse más para escuchar el susurro de Dios. Debemos de ser pacientes con los que no están listos para oír el susurro de Dios. Ni aún los discípulos lo captaron al principio. Nosotros con frecuencia somos lentos para responder. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, aunque gritando más fuerte, no se hace más fácil el escuchar. Algunas personas cuando tienen problemas auditivos, pues pueden hablar fuerte, pero no se necesita, hermanos, hablar fuerte para explicar lo que es la palabra de Dios. Esta es proclamada, dice la Biblia, desde las azoteas, Mateo 10:27. Lo que les digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Vamos a ver la interpretación de este texto bíblico. Esto no significa predicar gritando. A los oídos del predicador es un susurro. En los labios es un grito. Miremos entonces la parábola del sembrador. La predicación es una proclamación pública con la confianza en la semilla. Jesucristo nos envía a predicar. La predicación para nosotros es urgente, ya sea que escuchen o no escuchen, la predicación es apasionante porque es acerca del amor de Dios hacia nosotros. La predicación confronta el reino de las tinieblas y libera a las criaturas de Dios a su creación. Procede desde el silencio, escuchar en el susurro, proclamado desde las azoteas, hermano. La semilla en la tierra toma su lugar. Nuestra confianza, amados estudiantes, no depende de nuestras propias habilidades, sino en el poder de la semilla que tenemos en nuestras manos. No podemos hacer que la gente escuche, no somos responsables cómo responderán, pero sí somos responsables de atender sus preocupaciones y preguntas, expresar sus divagaciones, edificar un puente entre el tiempo bíblico y el nuestro y de remover los obstáculos para escuchar. Entonces, nosotros vemos aquí, hermano, convicciones fundamentales acerca de la predicación. Una de las convicciones fundamentales es el predicador. El predicador está en una relación de confianza e intimidad, haciendo difícil separar el carácter de la efectividad. La predicación es, en cierta medida, revelarse a sí mismo. Esto debería aumentar su caminar con Dios. Hay expectativas que el predicador sea una persona de fe, pasión, autoridad y gracia. Si usted tiene fe, hermano, será creíble. Si tiene pasión, será persuasivo. Si tiene autoridad,
entenderá su llamado, dones y su ordenación. Si tiene gracia, estará atento a Dios. Por eso decimos que este curso es un curso directamente, hermano, para, para aquellos que quieren perseguir la ordenación pastoral, que están tras aquella línea de sentir que realmente tienen un llamado, ¿verdad? Porque el verdadero llamado, hermano, está precisamente en la pasión, hermano, que usted siente por la alma. Está en la autoridad, en esa autoridad donde usted entiende su llamado, entiende sus dones y su ordenación. Entonces, esto le va a llenar de gracia y esa gracia, hermano, estará atenta a Dios. Eso estará atento a Dios. Todo esto proviene de la fe para que seamos creíbles, hermano. Para que seamos el siervo de Dios, el siervo de Dios que se entrega a la obra, tiene, hermano, que tener toda la disposición, todo el carácter y toda la valentía y el ánimo y el entusiasmo y el compromiso para la obra de Dios, sin reserva, sin reserva. Tiene que ser totalmente lleno del Espíritu Santo. Y el oyente, hermano, son participantes activos. La predicación no radica en sus labios, sino en los oídos de sus oyentes. Es más acerca de que escuchen las buenas nuevas que decirlas. Entonces, muchos predicadores, hermanos, se satisfacen de decirlo bien, pero somos llamados para que escuchen bien. Y cuando nosotros decimos que escuchen bien, nos estamos refiriendo, hermano, que el mensaje debe ser relevante al grupo de los oyentes en un tiempo específico. A los oyentes se les debe dar la oportunidad para que hagan algo, que piensen, sientan y decidan. El sermón debe de hablar por la congregación al igual que a la congregación. Entonces, cuando usted predica por la congregación, al igual que a la congregación. Entonces, estamos presentando las convicciones históricas de la congregación, mientras que cada sermón ha de retar al oyente a una nueva obediencia. También afirmará su obediencia presente y pasada. Entonces, las escrituras son la voz activa de la congregación. La predicación tiene sus raíces en esta voz activa. ¿Qué quiere decir esto, amados hermanos? Una congregación que no tiene el conocimiento de las Sagradas Escrituras, indudablemente no va a entender el propósito y el compromiso en la obra de Dios. Es responsabilidad del pastor, hermanos, poder llevar la enseñanza correcta a su feligresía. Porque es en las escrituras, hermanos, que se nos ha dicho quiénes somos y el significado de nuestras vidas. Conocemos esta voz que nos habla de la palabra de Dios. Es una voz familiar. La predicación no es discurso acerca de cosas, es acerca de la palabra de Dios. Entonces, las escrituras en sí critican la predicación. Nos dicen no solo el qué, sino también el cómo predicar. La obligación primaria del predicador es interpretar las escrituras. La pregunta primaria acerca del sermón es, ¿dice y hace lo que el texto bíblico dice y hace? Cuando nosotros, hermanos, predicamos, somos carta abierta a la congregación. Porque nuestro testimonio tiene que hablar por nosotros mismos, hermano. Y
indudablemente que el Espíritu Santo, la relación entre Dios y el predicador es una importante relación. El Espíritu Santo nos ayuda en el estudio de la palabra de Dios, en el púlpito y en la respuesta. Veamos lo que nos dice Romanos 1:16, hermano. Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. La palabra predicada es el medio por el cual Dios obra, pero la ayuda del Espíritu Santo no reduce nuestra responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad, hermano, en la predicación. Ahora, yo voy a hacer acá una pregunta. Hermano, ¿cómo sabe usted que ha sido llamado a predicar? ¿Cómo sabe usted? Veamos lo que nos dice Jeremías. Abran todas sus Biblias y que por favor me lea. Voy a ponerlos a leer a cada uno. Hermano Pastor Tony, léame Jeremías 1 del 7 al 9. Hermano Jorge, léame Mateo 28 del 18 al 20. Hermano Marvin, me lee segunda de Timoteo 3:16. Hermano, hermana Marisela, me lee segunda de Pedro 1 del 16 al 21. Y Pastor Ambrosio me lee segunda de Timoteo 1 del 3 al 14. Bien, ya una vez que hemos distribuido las citas, comencemos con Pastor Tony. ¿Cuál es, hermanos, la base para la autoridad de su predicación? Veámoslo. Pastor Pastor, Tony, comencemos. una pregunta. Me dijo Jeremías 1 del Del 7 al 7 al 9. 9. Ok, correcto. Y a mí me dijo segunda de Pedro de 1 al 1 16. del 16 al 21. Okay. Dice Jeremías capítulo 1, verso 7. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviare irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Eso es. El siervo de Dios no debe de tener temor de nada, absolutamente de nada. ¿Por qué razón? Porque el que tiene el llamado, el que siente que tiene el llamado, enfrenta los retos, sin temor de ninguna clase, Bendito. amados hermanos, sin temor de ninguna clase. Ahora, el pastor, hermano, tiene la responsabilidad y el deber de siempre predicar la palabra a su feligresía, porque es el líder que va guiando al rebaño, es el que va guiando al rebaño. Entonces, tiene el deber, hermanos, de guiarlo, de predicarle, porque la feligresía quiere escucharlo a usted. Quiere escucharlo a usted en la predicación, no escuchar otro, no al vecino, no al pariente, no al amigo. No, es a usted que lo quiere escuchar. Leamos entonces lo que nos dice Mateo 28 del 18 al 20. ¿Quién lo tiene? Amén. A ver. Y acercándose Jesús les habló, diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aleluya. Eso es, hermano, a los que son llamados y obedecen. Porque yo puedo, hermano, comenzar a delegar y decir,
usted predica, usted predica, usted predica y yo no predico. Pero entonces, ¿dónde está mi llamado? ¿A dónde estará mi llamado? ¿Tengo llamado realmente a predicar? ¿Tengo el llamado al pastorado, al evangelismo? ¿Tengo llamado entonces, hermano, a esa responsabilidad de la cual yo creo tener? Ahora, aquí nos pone enfrente un reto el Señor y nos dice, si sentís el llamado, tú eres el que tienes, porque a ti te he delegado. Y mi promesa es que yo voy a estar contigo siempre. Yo no te voy a dejar, no te voy a abandonar. Yo voy a estar contigo, contigo. Eso es sumamente importante, hermanos, pero muy importante. Ahora leamos 2 de Timoteo 3:16. Amén. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. El 17 también. No, solo el 16. Entonces, ¿qué quiere decir esto, hermano? De que el Señor dejó la palabra, su palabra, para que por medio de ella nosotros podamos desarrollarnos en la predicación. Esa palabra tiene autoridad. Esa palabra, hermano, no necesita que venga otro a que usted le predique a usted. No, hermano. Usted no tiene, es usted el llamado a predicarla, porque la misma palabra le va a sustentar y le va a ayudar a fortalecer en la predicación. Ahora leamos 2 de Pedro 1:16 al 21. Abra audio, hermana Marisela. Perdón, pastor. Amén. Dios le No hay bendiga, problema. pastor. Amén, hermana. Porque no, del 16 al 21 me dijo. Sí, sí, amén. Ok. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué Bonita. clase de palabra más potente, no? Una palabra que dice, si el mismo Dios mandó el mensaje a su Hijo, igual lo hace con nosotros. Nosotros tenemos ese mensaje, pero somos nosotros los llamados, los que hemos sido llamados a la predicación. A la predicación. Ahora leamos entonces lo que nos dice 2 de Timoteo 1:3 al 14, el pastor Ambrosio. Amén, pastor. Buenas noches, hermanos. Amén. Bendiciones. A cada uno la palabra dice. Según de Timoteo dijo, ¿verdad? 2 de Timoteo 1, 1 del del 3 al 3 al 14. 14. Amén. Dice: doy gracias a Dios,
el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida, la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi propósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Aleluya. Amén. Estamos viendo nosotros, hermanos, la profundidad, la esencia del llamado al ministerio pastoral, la esencia del llamado a la predicación, el cual, hermanos, cuando uno es llamado, uno acepta el reto y se enfrenta, hermano. No vamos a desviar ese reto a otro. No, el Señor nos ha llamado a nosotros a ese reto, hermano. ¿Ya? Entonces, eso es algo del cual la palabra de Dios nos lo reafirma. Y gracias. Y aquí, en segunda de Timoteo, era 1 del 3 al 14, el apóstol Pablo, él mismo dice, del cual yo mismo me constituyo predicador, ¿ya? Y apóstol. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Que tenemos una gran responsabilidad ahora ante los ojos de Dios al aceptar este llamado a predicar su palabra. Es un gran reto, hermano. Ahora, otra pregunta que voy a hacer, una tercera pregunta. La primera fue, ¿cómo usted sabe que ha sido llamado a predicar? La segunda es, ¿cuál es la base para la autoridad de su predicación? Y la tercera pregunta es, ¿cómo usted entiende el rol, o sea, el papel de la iglesia en su llamado a la predicación y la ordenación? ¿Cómo usted entiende el rol, o sea, el papel de la iglesia en su llamado a la predicación y la ordenación? Recuerde, estas preguntas se las van a hacer en las entrevistas que le van a hacer oficialmente de su llamado a la ordenación. Por eso este curso es sumamente importante, hermano, para todos los pastores y los que van a recibir licencia distrital. Sumamente importante. Que es clave, es totalmente clave, hermano. La buena predicación, hermano, viene de la gente buena, ¿verdad?
dígame dos cualidades importantes, hermano, que debe de tener un candidato pastoral. Dos cualidades. Dígame, Pastor Tony, usted dígame una y después me la dice Pastor Ambrosio la otra. Pastor Tony, dígame usted una cualidad importante que debe tener un candidato a pastor. Ah, no estamos hablando en lo espiritual, pastor, o Claro, ok. todo es espiritual aquí. Yo creo que el testimonio es algo muy importante en la vida de todo aquel, ¿verdad? Que es candidato, en este caso estamos hablando para pastor, ¿verdad? Porque si mi testimonio no es verídico, entonces creo que pues ni Dios me va a tomar en cuenta, ¿no? Y no voy a ser creíble lo que yo estoy exponiendo a la audiencia. Entonces, yo pienso que el testimonio mío, el testimonio de cada quien, eso tiene que ver mucho en la vida nuestra para ser llamado, Bien, porque muy bien. todo pastor, voy a ponerlo yo, Sí, me pongo como ejemplo yo en la actualidad, yo veo las cualidades de los líderes que se están desarrollando en la iglesia y uno ve el potencial que hay dentro de ellos, pero si no tienen buen testimonio, pues lastimosamente no podemos tomarlos en cuenta porque esto es algo bien serio, por decirlo así, ¿verdad? Y creo que el testimonio, para mí el testimonio del cristiano es muy importante, pastor. muy bien. Ahora escuchemos a Pastor Ambrosio. Sí, pastor, como decía hermano Tony, pastor Tony, el testimonio es uno y otro es dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y cuando digo dejarse guiar por el Espíritu Santo, es un hombre o una mujer llena de amor, de paz, de paciencia, de los frutos que son parte de una persona que quiere tener el cargo pastoral, porque es hermoso decir quiero ser pastor, pero la responsabilidad que trae, porque la palabra nos dice que nos vamos a dar cuenta delante de Dios un día. Y una persona que desea el rol de la iglesia, como se dijo, la ordenación, primero tiene que preguntarse la persona y nosotros mismos, ¿será que me amó el Señor? Y si amó el Señor, el mismo Señor va a capacitar a los obreros. Por ejemplo, con usted hemos aprendido mucho y creo que una persona que ser pastoral tiene que tener testimonio y ser también, porque un pastor es el que guía, el que dirige, el que enseña, tiene muchos roles un pastor, pero yo creo que tiene que ser lleno del Espíritu Santo, el amor, la santidad, que también sin santidad un pastor no puede vivir, porque Bien. sería solo pastorear y una de las llamadas, y uno del llamado que tenemos es vivir en santidad, es, y va a ir a caer al testimonio, amor y los demás frutos, pastor. Hay mucho Amén. que hablar de Muy esto. bien, muy bien. Eh, Esto es sumamente importante que nosotros, hermanos, eh, podamos tomar en cuenta. Y yo considero que en la junta de la iglesia, en la junta de la iglesia, cuando se va a evaluar al candidato, se van a tomar en cuenta esas cualidades que ustedes están diciendo. Se van a tomar en cuenta en la junta de la iglesia. Entonces, eh, es importante reflexionar siempre, porque los profetas lo hacían y los apóstoles también. Y nosotros no estamos exentos. No estamos exentos. Porque nos podemos preguntar en una reflexión, ¿por qué Dios me llamó al ministerio de la predicación? ¿Por qué me llamó? Puede usted reflexionar acerca de su sermón más reciente, del que usted predicó hace poco. ¿Cómo lo puede medir relacionando a lo que se ha discutido en esta elección?
y reflexione en el pasaje bíblico que fue más significativo para usted. Entonces, esto es sumamente importante. Vamos a ver ahora, escuchemos a las escrituras como pastores, como líderes, como predicadores. La lección número 2. La Biblia es muchas veces vista como un libro antiguo con palabras antiguas. Las personas que escribieron esas palabras hace tiempo que se murieron y están enterradas. Si la Biblia es vista como una colección de palabras muertas, tiene muy poco que decir a los humanos vivos. Pero, ¿qué si el Espíritu nos habla a través de esas palabras? ¿Qué si esas palabras tienen el soplo de Dios en ellas? Nuestro entendimiento de la vida y del Espíritu están basadas en la misma palabra hebrea, ruach. Dios sopló. Ruach. Ruach, escriban esa palabra, R-U-C-H, significa Dios sopló. De pronto nosotros podemos sentir un rush. Sentí un rush, una palabra hebrea. Dios me ha soplado. He sentido la presencia de Dios. ¿Usted no ha experimentado eso muchas veces? Probablemente que sí. Y Dios sopló cuando dio el soplo de vida. Y fuimos seres vivientes, Adán y Eva. El santo ruach de Dios, el santo soplo. Y dio el Espíritu que es el Nechama. Es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo que nos habla a través de las antiguas palabras de las Escrituras. Es el mismo Espíritu que sopló en nuestros cuerpos de barro y nos dio vida. El ser un alma viviente es ser hecho con la capacidad de recibir el ruach, o sea, el soplo de Dios. Porque la palabra de Dios, amados hermanos, es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4 del 12 al 13. La palabra de Dios, hermano, nos desnuda a nosotros espiritualmente hablando. La palabra de Dios, hermano, llega a las coyunturas y los tuétanos. Discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Las escrituras fueron primeramente experimentadas como palabras habladas, no como palabras escritas, hermano. La Biblia fue primeramente hablada antes que fuera escrita. El fundamento primero y necesario para hablar es el hálito, o sea, el respirar. No se puede hacer sonidos vocales humanos sin respirar. Notemos las diferentes formas habladas de la escritura. La historia de los patriarcas y las matriarcas. Los sabios dichos de los proverbios. Los sermones de los profetas. Los cantos y poesías de los salmos. Los llantos y lamentos de los salmos. Los evangelios como historias orales. Las cartas a las iglesias escritas para ser leídas. La intención de la Biblia fue de ser escuchada antes de que fuera leída, hermano. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Apocalipsis 1:13. Entonces, nosotros estamos viendo
de que cuando nosotros predicamos, estamos, hermanos, haciendo algo inspirado por el Espíritu Santo. Cuando predicamos, estamos haciendo algo inspirado por el Espíritu Santo. Por eso el que tiene el llamado, se apasiona con predicar, se apasiona con buscar, escudriñar las escrituras para enseñar. Es su pasión enseñar. ¿Por qué? Porque tiene la inspiración del Espíritu Santo. Y por eso tiene el llamado. Porque el Espíritu Santo hace uso de ese siervo, hace uso para cumplir la misión encomendada por el Padre. Por el Padre. Entonces, nosotros tenemos que involucrarnos con las escrituras. Para experimentar las escrituras como originalmente se experimentaron, tenemos que involucrar todos nuestros sentidos. Nuestra educación ministerial algunas veces no nos permite experimentar las escrituras con todos nuestros sentidos. Nosotros colectamos la información a través de los oídos y luego la organizamos por escrito en papeles. No hay colores, olores, texturas, formas o tamaños, únicamente tenemos información. Entonces, gran parte del proceso educativo hoy en día es en silencio. Cuando usted va a hacer su bosquejo, ¿no está en silencio? ¿Cómo puedo yo hacer un bosquejo en medio del bullicio? A menos que estemos en una emergencia, ¿verdad? Y tengamos que hacerlo. Pero por lo general, buscamos el silencio, hermano. El silencio. El silencio. Esto, eso es una de las cosas que como profesor hago yo siempre, hacer las preguntas orales, porque yo considero que cuando se hacen las preguntas orales, estamos preparándonos para responder de la misma manera que usted predica, así responde, porque así quiere el Señor, hermano. Él llama a la predicación, pero la predicación debe de ser, hermano, primeramente, como dijimos, inspirada por el Espíritu Santo, grabada en nuestra memoria, hablada a los demás. Pero sin embargo, hermano, falta la mayor y más obvia en la enseñanza de la predicación. Es que muchos ministros jóvenes no están completamente impregnados de la diferencia entre lo oral y lo textual. Formados por montañas de libros llamados a realizar escritos, los predicadores aspirantes aprenden a entrenar el ojo, pero ignorar el oído. Es en el mundo del sonido en el cual tendrán que penetrarse, plegando su mercancía acústica. La predicación es un arte oral. La predicación es un arte oral. Las destrezas de la predicación no son tan diferentes a las destrezas de darle la dirección a una persona para ir a la tienda. Contar un buen chiste, recapitular un evento o contarle una nueva o una buena historieta a un niño antes de ir a dormirse. Nosotros comenzamos el trabajo de la predicación aprendiendo a sentir el texto en un estado mental receptivo, escuchando y bien atento, hermano. Cuando preparamos, hermano, el bosquejo, tenemos que sentir el texto que nosotros estamos discerniendo, hermano, o los textos. ¿Cuántas historias han contado ustedes a la iglesia? De Dios, me refiero a la historia de Dios.
¿Cuántos de nosotros hemos contado la historia de nuestro Creador? Contar la historia de Dios es inspiración del Espíritu Santo, hermano. La meta del sermón es decirle a la gente lo que nosotros vemos, oímos y experimentamos en el texto. Oiga, lo voy a volver a repetir porque es sumamente importante grabarlo en la mente. La meta del sermón es decirle a la gente lo que nosotros vemos, oímos y experimentamos en el texto. No leerles lo que nosotros escribimos acerca del texto. Por esta razón, el primer paso en la preparación del sermón es experimentar el texto en la misma manera que la gente experimentará nuestro sermón como sonidos orales y visibles. Lo mismo que nosotros sentimos, hermano, cuando estudiamos el texto, eso mismo va a sentir el que nos va a escuchar. Hablar convincentemente de un Dios que nos llama a una vida de fe y amor requiere una voz cuya tonalidad sea congruente con el carácter personal del Evangelio que proclamamos. Y esto no es posible si el sermón es dado como un documento impreso que es leído a la congregación. Lograr que el sonido y las palabras sean congruentes es importante, hermano. Esto es un asunto complejo. Se requiere de un proceso espiritual y teológico para encontrar ese lugar en el corazón donde el Evangelio ha tocado la vida del predicador. Nada puede reemplazar, hermano, al hablar desde el centro espiritual. Es el lugar de donde la melodía de la redención se levanta y llega a integrarse en la voz. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Usted cuando ha predicado, ¿ha llegado usted a sentir que las palabras que usted estudió en su texto bíblico también las siente el oyente? ¿Ha sentido usted como predicador eso? Esa es una experiencia, hermano. Esa es una experiencia. ¿Cuál fue su experiencia cuando usted recibió su primer mensaje? ¿Qué fue lo que le impactó? ¿Se recuerda cuando alguien le predicó de la palabra? ¿Usted sintió que la persona que le predicó iba en consonancia con las citas bíblicas que le daba, con los textos bíblicos? ¿Vio el regocijo de aquella persona al hablarle de la palabra de Dios a usted? Todo eso, hermano, es hermoso. Tener esa experiencia de aquellas personas que nos hablaron de Cristo a nosotros. Eso es hermoso vivirlo. Y que ahora nosotros lo hagamos a otros es más hermoso, es maravilloso, es glorioso. Entonces, hagámonos preguntas al texto bíblico, que es la lección 3. Hagamos preguntas al texto bíblico, que es nuestra lección 3. ¿Verdad? Entonces, el error más grande que uno puede cometer en las etapas primeras de la preparación de un sermón es consultar directamente a los expertos en los comentarios. Bueno, la verdad es que yo creo que todos practicamos eso, hermano. Pero al comienzo, cuando usted ha practicado mucho, consultar los comentaristas. Porque cuando ya usted ya agarra experiencia en la práctica de hacer sermones, ya usted solo piensa en el tema ayudado por el Espíritu Santo,
busca los textos bíblicos alusivos a ese pensamiento, a ese tema, y después usted diseña su sermón. Ya no necesita consultar los comentarios, porque ya usted tiene suficiente, digamos, conocimiento y herramientas que le van a ayudar a desarrollar ese sermón, ¿verdad? Porque cuando uno va directamente a consultar los expertos en comentarios, esto remueve inmediatamente los suspensos, intriga y el misterio del texto. El poder de las historias es la habilidad de ellas maravillarnos y hacernos preguntas. Eso es sumamente importante. Es sumamente importante eso. Leamos, hermanos, Lucas 24. Vamos a leerlo solamente los primeros 5 versículos. Leamos, que lo lea hermano Pastor Tony. Léamelo usted. Lucas 24, del 13, 14, 15, 16, 17, 18 al 18. Ahorita, pastor. Lucas 24, del 13. Al 30, bueno, es hasta el 35, pero no lo vamos a leer hasta el 35. Lucas 24, del verso 13, ¿verdad? Sí. ¿Hasta cuál me dijo? Usted léalo, yo lo voy a parar hasta donde. Está bueno, pastor. Verso 13. Sí. Y he aquí 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Verso 14. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Verso 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Verso 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. 17. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? El 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? 19. Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también había visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive, y fueron Dejémoslo algunos. ahí nomás, dejémoslo Amén. ahí nomás. A ver, si usted, yo hago esta pregunta para todos ustedes, si cualquiera de ustedes hubiera estado allí ese día, ¿qué preguntas usted hubiera hecho? ¿Qué preguntas hubiera hecho, eh, hermano Jorge? Ah, ¿Qué pregunta le hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera preguntado? ah, es algo difícil, pastor.
porque, digamos, el contexto en que ellos estaban no tenían toda la revelación que Pero nos... ahora que usted ya lo sabe, ¿qué pregunta hubiera hecho usted si hubiera estado ese día? Preguntémosle a Pastor Ambrosio. ¿Qué pregunta hubiera hecho usted, Pastor Ambrosio? Bueno, se me vienen muchas pasadas, pero una de las cosas que hubiera preguntado a Jesús, ellos le preguntaron, ¿eres tú el que no sabe nada? Yo le hubiera preguntado, ¿de dónde vienes? Se han pasado unas cosas aquí que no te has enterado y cómo vienes aquí tranquilo con nosotros y nosotros preocupados por lo que pasó. Nosotros perdimos a nuestro Señor. Tantas cosas que le hubiera preguntado a él porque Ya. primero los Si ojos hubiera de él, sabido quién era, ¿verdad? si hubiera sabido quién era, correcto. Si hubiera sabido quién era. Ujú. Porque recordemos que ahí ellos iban tristes, sus ojos iban vedados por la tristeza, por el dolor y todo. Pero así como nosotros ya lo leemos, es fácil decir, Jesús, ¿dónde estabas? Ajá. Ahora, ¿Verdad? sí, ahora, hermano Marvin, ¿qué le intriga acerca de esta historia a usted? Abra audio. Sí, yo le decía que como yo como no puedo leer muy bien, todavía la estoy repasando, no la he leído muy bien, pastor, Pero pero escuchó la historia, hermano. sí, Usted escuchó lo que leyó, Pastor Tony. Pero eso es lo que estamos estudiando. No que lea lo que escuchó, lo de esa historia que escuchó. ¿Qué le intriga? no sabría qué decir. Muy bien. Preguntémosle a hermana Marisela. ¿Qué le intrigaría a usted acerca de esa historia? ¿Qué le intriga? Ay, pastor, ¿qué le digo? De lo que escuchó, de lo que escuchó. No leamos, porque no se trata de leer, sino escuchar, porque ese es el ejercicio. Sí. Y yo escucho, y de lo que escucho, ¿qué me queda? ¿Qué es lo que yo puedo sentir? Dígame. Una de las cosas, pues que ellos iban en camino, ¿verdad? Pero a mí lo que me entregan que ellos ya habían caminado con Jesús, Ujú. pero ¿cómo le digo? Ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Entonces digo yo que si lo conocían bien, ¿por qué no se dieron cuenta que era Jesús que iba con ellos? ¿Será que no Esa es una sintieron? intriga realmente, eso intriga. Así es. ¿Será ¿Qué que puede pensar, hermano Jorge, en relación a la intriga que piensa hermana Marisela? Ah, pastor, en el versículo que leyó el hermano en el 16, dice que sus ojos estaban velados para que no reconocieran que era Jesús. Y me intriga a mí es el tiempos perfectos después de su resurrección, cuando tenía que reunirse nuevamente con sus discípulos. Entonces, ¿por qué le veló los ojos? ¿Por qué estaban velados los ojos? O sea, porque al decir velados los ojos, ¿a qué se refiere? Ese es figurado el sentido en que está hablando ahí la Biblia. Al decir que estaban velados los ojos, es un sentido figurado, o sea, metafórico. ¿Por qué estaba velados los ojos? ¿Qué quiere decir velados los ojos?
pues, ellos miraban, pero no podían reconocerlo. No lograban comprender, no habían comprendido. Probablemente eh, lo podían ver, decirlo, con sus ojos, con sus ojos de hombre, pero espiritualmente no lo medían ver. esa conexión. Muy buen el análisis. Ahora, ¿eso lo hizo el Señor a propósito? ¿O por qué? ¿Qué nos puede decir en relación a eso, Pastor Tony? Pastor, pareciera que fue a propósito que lo hizo Jesús para que no le reconocieran, porque parte del texto de lo que estaba leyendo, algo así dice, ¿no? Que los ojos de ellos estaban velados. Pero pienso yo que si siendo seguidores de Jesús, la Biblia dice que las ovejas escuchan al pastor y reconocen su voz. No sé, tal vez fue el dolor, la tristeza, la angustia que ellos estaban atravesando, que no pudieron reconocer la voz de su pastor. Yo hubiera preguntado que realmente, como usted le preguntó a pastor Ambrosio, yo le hubiera preguntado quién eres. Me hubiera presentado, creo yo, mi nombre es tal, cuál es tu nombre. Pero bueno, ahorita puedo sacar muchas conclusiones, ¿verdad? Y decir, yo le hubiera preguntado el nombre y tal vez ahí me hubiera dado cuenta que realmente era Jesús el que estaba caminando con ellos. Pero sí, yo creo que fue algo a propósito, aunque al final de todo lo que es la parábola, él los exhorta, los viene exhortando y les dice, de duros de corazón. En el verso 24 dice, entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Entonces, pareciera que Jesús lo hizo a propósito de no darse a conocer, sino hasta el final, que realmente pues se queda y come con ellos, se queda en la casa. Pero ahí menciona usted algo importante que me llama la atención y es de que el Señor lo hace con un sentido importante con ellos, porque en ellos miró qué cosa miró en su interior, de acuerdo a lo que dice la Escritura. En los dos, en Cleofa y el otro, ¿qué fue lo que vio? ¿O qué sabía de ellos? Pues que les veló los ojos. ¿Por qué él veló los ojos? Según el verso 25, él les dice insensatos y tardos de corazón. Era porque Mm, probablemente había dureza en su corazón y no creían. correcto, Algo Jesús tuvo que tratar o estaba tratando con ellos en ese momento que él se les aparece y con algún objetivo también se les aparece a ellos dos. Una correcto, lección quería darles a ellos. Que es también correcto. la dureza, pastor, porque les dice estar duros de corazón. Entonces, Entonces, como queriendo decir, no mereces sí, ver lo que realmente es glorioso. sí, así es. Entonces, no les concedió ese privilegio de inicio, Sí, no. porque vemos nosotros ahora en alguien, después vemos eh, en otro apóstol que a ese sí se le reveló directamente. A Tomás, No, a Pablo a Pablo, sí, a Sí, a Pablo. Pablo. se le reveló directamente. Yo Pastor, soy al quien tú persigues. Sí, así es. Porque Pablo, o sea, veamos, verá cómo trabaja nuestro Señor. Porque aquí a estos apóstoles les está mostrando, digamos, que no son tan merecedores para que ya sepan quién es Él. Pero al apóstol Pablo se le muestra, y amén. yo soy el que tú persigues, le dice. Porque ahí Pablo, en su inocencia,
Pues, él persiguió a la iglesia, pero Pablo no lo hizo. Pablo persiguió a la iglesia por desconocimiento de Cristo. Él no lo conocía a Cristo. Y Dios conocía el corazón de Pablo, aunque Pablo haya hecho muchas barbaridades en contra de la iglesia, ¿verdad? Pero él conocía el corazón de Pablo. Y ese corazón de Pablo, hermano, no era diferente. O sea, el corazón de Pablo era un corazón diferente al corazón de estos dos apóstoles que iban con Jesús. ¿Qué piensan ustedes? ¿Era diferente? ¿Qué me dicen? Abran audio. Eh, Pastor, siguiendo con lo que está hablando aquí en Lucas, creo que los dos discípulos también, ellos no creyeron en ese momento hasta que Jesús fue caminando con ellos y de plano el amor de Dios cuando caminó con ellos, al final que él partió el pan fue que se dieron cuenta. En Sí, cambio, pero no les dio el privilegio de que de que los vieran ese reconocieran de momento, inmediato. sí, de que vieran ese momento, caminaron un momento. Y qué hermoso que cuando también Pablo seguía a los cristianos. Y cuando se le mostró el Señor, el mismo corazón, Pablo amaba a Gamaliel y la religión que le estaban explicando, pero Sí, porque no había conocido del amor de Cristo. Pero así, por los dos discípulos sí ya conocían del amor de Cristo, pero también eran duros de corazón, porque Jesús les había hablado lo que iba a pasar, pero ellos no creyeron eso. así es, Porque cuando leí el hermano Tony dice que ellos esperaban un libertador, así es. no esperaban a un Dios poderoso como él se mostró humilde, sencillo. Sí. Y Pablo sí tuvo que el Señor trató con él como trata con todos nosotros personalmente, Amén. ¿verdad? Y creo que esa es la diferencia entre los dos discípulos y Pablo, pero los tres fueron llenos de amor, pasó porque ahí están en la palabra de Dios, Amén. para que nosotros nos gocemos y disfrutemos cuando leamos. Amén. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Filipenses 4 del 1 al 7. Vamos a pedirlo que lo lea Pastor Ambrosio. Filipenses 4 del 1 al 7. Considerando una carta escrita a una iglesia en vez de una historia que se ha contado, ¿verdad? Eh, Léalo y después hacemos la pregunta. Filipenses 4 del 1 al 7. Dice la palabra, Filipenses 4:1. Así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estar, que ayudes a estar, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Ahora, la pregunta es, como usted no estaba en la congregación de Filipo el día que se abrió y se leyó la carta de Pablo a toda la congregación, ¿qué preguntas usted tiene para este texto, Pastor Ambrosio? ¿Qué preguntas tiene usted para este texto?
le voy a decir una, que en el versículo 5 dice, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. El gentileza es amor, que el amor sea conocido y preguntarle a Pablo, que fue el que estudió, ¿y por qué él está hablando del amor en ese momento? Ujú. ¿Verdad? Sí. Porque, sí, porque la trayectoria que Pablo, a él al principio le huían, pero aquí ya viene a hablar de gentileza, del amor, del gozo. ¿Y por qué habla ahora de esto? Le diría, Pablo, hiciste esto y esto, pero ¿por qué estás hablando del gozo, de la gentileza y ahora cambiaste? Y él me diría, Cristo Jesús me cambió. Óigame, es mi pensamiento. Cristo Jesús me cambió y te quiere cambiar a vos a lo mismo. Ahora preguntémosle a hermano Marvin. Hermano Marvin, Ajá. ¿qué preguntas tiene usted de ese texto que leyeron que leyó el hermano en Filipenses 4, del 1 al 7? Sí, pues sí, como el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesucristo, ¿verdad? Pero también tenía un mal pasado eh, que perseguía a los cristianos y todas esas cosas, tenía un mal testimonio hacia la gente. Entonces, tal vez se podría quedar asombrado uno y al verlo hablar de esa manera. Antes tal vez actuaba de una manera incorrecta y ahora está diciendo que todos debemos de ser un mismo sentir en la congregación, en amor, en paz, en comunión. Ajá, muy bien. Vamos a ver entonces qué preguntas. Vamos a ver 5 preguntas. En los 2 pasajes que leímos, y vamos a hacer las mismas 5 preguntas a cada pasaje. La que leímos en Lucas 24, del 13 en adelante, y después la de Filipenses. ¿Cuáles son las buenas nuevas aquí? ¿Cuáles son las malas nuevas? ¿En cuántos lugares se puede posicionar en estos 2 pasajes? ¿Cuántos puntos de ventaja encontramos? Usualmente, hermanos, ocupamos el mejor asiento en la casa y vemos la historia como si fuésemos los buenos. Es de ayuda a ver el texto desde otro punto de vista. Algunas veces adoptamos uno de estos puntos de vista como la estructura del sermón. Por ejemplo, vamos a ver Mateo 9, del 9 al 13. ¿Cómo predicaría usted esta perspectiva desde la perspectiva de la esposa de Mateo? Abramos nuestra Biblia en Mateo 9, del 9 al 13. ¿Qué nos, léalo, hermano Jorge, por favor? Amén. Amén. Mateo 9, del 9 al Al 13. 13. Cuando Jesús se fue de allí y vio un hombre llamado Mateo sentado en la oficina de los tributos y le dijo, sígueme, y levantándose le siguió. Y sucedió que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y cuando vieron esto, los fariseos dijeron a sus discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír él esto, dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. Mas id y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores. Ahí está. Entonces,
¿Qué Dios está haciendo aquí, hermano? En esta parte. ¿Qué están haciendo los humanos aquí? Entonces, nosotros podemos hacernos preguntas de ese texto también. ¿Cómo predicaría usted sobre ese texto? Hermano Jorge, ¿cómo predicaría usted? Bueno, una de las primeras preguntas que nos haríamos sería, ¿cuáles son las buenas nuevas aquí? Ujú. Y lo que yo miro es cuando la luz llega en medio de las tinieblas. Ujú. Cuando la luz llega en medio de las tinieblas. ¿Y, y qué le predicaría a la audiencia a usted? ¿Cuál Ah, sería el mensaje central ahí? no le escucho, pastor. O sea, ¿qué le predicaría usted a la audiencia? A la audiencia, ¿qué le predicaría? La sal ¿Sobre qué le predicaría? Sobre la salvación, pastor. Sobre la salvación. Veamos qué nos dice hermano Marvin. ¿Sobre qué le predicaría usted en ese texto? El hermano ya dio, Jorge, su opinión. Quiero la suya. Eh, pues yo predicaría sobre que toda persona que no ha recibido a Cristo en el corazón necesita escuchar la palabra y necesita ser salvo. Porque aquí estamos viendo como le dijera, como una, eh, como, ah, es como como que están, haciendo una separación entre ricos y pobres y buenos para cumplir la ley y los que eran, de otra naturaleza, y estamos viendo como algo incorrecto para Dios. Muy bien. ¿Qué piensa hermana Marisela? ¿Cómo predicaría usted la idea central a la audiencia? ¿Cuál sería para usted? En ese pasaje que leímos de Mateo 9, de 9 al 13. Que Jesús no vino por justos, sino por pecadores al arrepentimiento. Y si es a la iglesia, Ay, le va a predicar, o sea, le va a predicar a los hermanos convertidos ya. ujú. ¿Cómo les predicaría? Pues que aunque hayan fallado, ¿verdad? Pues tenemos abogado para el Padre, para que nos arrepintamos, que el Señor nos llama a arrepentirnos, ¿no? Aunque fallemos, pero pues que si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Bien, ¿qué piensa Pastor Tony? ¿Cuál sería su Mi idea ahí mi tema, central? bueno, el tema para el inconverso, creo que yo usaría, Jesús no hace sección de personas, viendo, ¿verdad? Que los fariseos estaban en este caso haciendo sección de personas porque Mateo era un publicano, pero si ya le predicamos a la congregación, yo creo que le pondría un tema, no juzgues para que no sea juzgado, porque al final vemos que estaban juzgando a Mateo y sabiendo que también Mateo tenía la oportunidad de tener la salvación y Jesús al final les aclara a ellos y les dice, yo no vine por justos, yo vine por pecadores. Entonces creo que pues esa sería, ¿verdad? Mi pensamiento y de esa manera yo lo desarrollaría, ¿verdad? De esas dos maneras. Ok. Pastor Ambrosio, ¿cómo lo haría usted? Amén, pastor. Primero, pastores, yo pondría el tema principal, el llamamiento, porque ahí le dijo a Mateo, sígueme, ese es el llamado del Señor. Y yendo pues la introducción,
la misericordia del Señor, porque primero lo llamó, pero tuvo misericordia de él. Y a la misericordia, pues, la palabra dice, son nuevas las misericordias cada mañana, pero ¿para qué? Para los que creemos en él. Primero es el llamamiento, ya segundo, la misericordia de Dios. Por misericordia también estamos nosotros aquí. Ese sería otro tema, pero la misericordia de Dios que no hace acepción de personas, pero viene, porque también hay religiosos y aquí los fariseos eran los religiosos que no van a Ajá, querer nada del Señor, no que van a criticar las obras del Señor, así es. ¿verdad? Como ustedes ven, hermanos, de un texto, de esos textos, se hicieron varias aplicaciones, pero el significado del texto es uno, pero nosotros aplicamos varias. Entonces, ser un buen predicador tiene que ver, hermano, en todo con la habilidad de hacer preguntas, maravillarnos, imaginarnos y ver lo que hay bajo la superficie. Siempre tenemos que hacernos preguntas, siempre, hermano. Eh, es importante que nosotros podamos entender y comprender, ¿verdad? Lo valioso del desarrollo. Ahora vemos, busquemos el problema, que es nuestra lección 4. Eh, esta lección, hermano, nos va a ayudar al final a detectar el problema humano en los textos de las escrituras como medio para identificar la intersección de las escrituras y las experiencias humanas, donde se cruza las escrituras con la experiencia, ¿verdad?, del hombre. Entonces, esto es sumamente importante. ¿Cuándo es que la historia capta su atención? ¿Cuándo comienza a sentir la intensidad? Cuando usted, hermano, ha estado preparando un bosquejo, en alguna ocasión no ha derramado lágrimas de gozo, de emoción, cuando está haciendo un bosquejo que le ha tocado ese texto. Entonces, cada historia en el mundo es acerca de alguien que tiene problemas. El enganche para captar la atención en la historia es el problema. La historia se teje alrededor de la escena y habla acerca de los personajes que se meten en problemas, luego declara el problema y finalmente resuelve el problema. Muchos, muchos predicadores comienzan hablando acerca de una experiencia del mundo, una noticia importante y cómo fue solucionada. Entonces, en la congregación, ustedes saben, hermanos, que llegan, hermanos, con grandes problemas, ¿verdad? Entonces, las personas con problemas siempre están interesadas en escuchar cómo pueden resolver sus problemas. Cuando nosotros estamos en problemas, estamos abiertos a nuevas formas de pensamientos y nuevas formas de vivir. Estamos abiertos a ver la vida en una forma diferente. Nosotros estamos abiertos a considerar cambios en nuestra forma de vivir. Nosotros estamos abiertos en la historia, en cómo Dios viene a ayudar a los que están en problemas. Es por esta razón que es bien importante en que el predicador debe buscar el problema en el texto. La pregunta es, hermano, ¿el pecado es un problema? ¿Es un problema el pecado? La habilidad del predicador está entonces cómo hacer de ese problema una historia que le lleve a una solución. Pero la solución, hermano, para que pueda ser llevada, requiere de destreza y habilidades en el manejo
del sermón que va a dar. Si sabemos que el pecado es un gran problema, pero ¿ha notado usted que cuando está hablando del pecado, la gente, algunos miembros mejor se van de la iglesia? En vez de solucionarle el problema, se van de la iglesia. ¿Lo han notado eso en algunas ocasiones? Predíquele del pecado a alguien que sabe que anda en pecado y comienza a hablarle para ver si hay una solución. Mejor se va porque esa persona le complace estar en el pecado. Entonces, ¿qué pasó con el mensaje que daba? ¿Por qué no le llegó? ¿Por qué no le llegó? ¿Cuáles pueden ser las causas? La mayoría de las historias empiezan en un mundo normal. Este mundo se presenta en una forma que hace sentir y creer a los oyentes que ese podría ser su hogar, su vecindad y sus amigos. Pero después que ya le contó la historia, viene la crisis. Parte de su mundo es revolcado y examinando. Nosotros nos encontramos intrigados sobre lo que va a pasar. Y así es. A la iglesia, hermano, pueden llegar, todos llegamos a la iglesia, pero detrás de cada hermano y aún del pastor hay una historia. Hay una historia reciente o instantánea, recién vivida, que aparenta ver a la persona y usted dice, vienen contentos los hermanos, pero en el fondo están cargados. ¿Es normal eso? Es normal. Eso es lo normal porque somos seres humanos, hermano. Eh, eh, en un mundo donde todos navegamos, pero que puede quebrarse en el camino ese barco, como le pasó al Titanic, se puede quebrar. Entonces, tenemos nosotros que ir al rescate. Y nosotros sabemos que la vida es frágil cuando está en su máxima expresión el problema, hermano. Ustedes saben que una persona con grandes problemas es frágil y tenemos que saberla tratar con sumo cuidado, con sumo amor y respeto, como viendo al ángel de Dios en ella, que se tiene que ver con todo respeto, porque esa persona, hermano, es frágil. Puede caer a la seducción de nuestras palabras o cae en las manos de Dios con el mensaje correcto que le damos. Es peligroso, amados hermanos. Por eso el pastor, el predicador, tiene que tener cuidado. Porque estamos tratando con vidas, con almas. Estamos tratando. Vamos a ver 7 ayudas para predicar de una trama narrativa. Tramar la historia notando el entretejido común que mantiene la historia unida. Debe saber hacia dónde va la historia. Debemos de saber hacia dónde se dirige la historia. 2, desarrolla a cada uno de los personajes. Moldéalos y dales forma. Déjalos que respiren. Nota cómo cambian y son cambiados en el desarrollo de la historia. Esa habilidad la debe tener un pastor, un predicador, hermanos.
Esa habilidad la debe de tener un pastor, un predicador. Tres, ¿desde qué punto de vista se relata la historia? El punto de vista de quien es el que gobierna la historia. Y vemos un ejemplo en Lucas 1 del 26 al 38. Esto es dicho desde el punto de vista de María, del ángel o de Dios. 4. Saca ventaja del diálogo. En el texto se nos da un esqueleto conversacional. Pon algo de piel a esos huesos y permite que la imaginación encarne la conversación. El diálogo conduce la trama y da profundidad a la historia. Observa los verbos, lee nuevamente la historia y subraya los verbos. Este es el corazón de la actividad de Dios. ¿Querrá que el sermón vaya haciendo lo que esos verbos hacen? Predica los imperativos. 6. Permite que lo que la historia requiere de estos personajes sea lo que se le pida hacer a la congregación. La historia no es contada para nuestro entretenimiento, sino para que nos identifiquemos y respondamos. La historia nos dice quiénes somos y cómo debemos conducirnos en este mundo como pueblo de Dios. Y 7, principia el sermón con la tensión de la historia. Ponga a alguien en problema y permítale lidiar tratando de salir del problema. Muestra a Adán escondiéndose de Dios y a Jonás huyendo de Dios. O cuenta la historia de un personaje no bíblico con el mismo problema de Adán o de Jonás. El evangelio trae malas noticias antes de dar la buena noticia. No podemos tener una fuerte teología de la gracia, sino solo a través de una fuerte teología del problema humano. ¿Cuál es la fuerte teología del problema humano? ¿Cuál es? El pecado. El pecado. ¿Y la teología de la gracia, la fuerte teología de la gracia, cuál es? La salvación. Las buenas nuevas de salvación. La salvación, exacto. Entonces, no podemos hablar, tener una fuerte teología de gracia, sino solo a través de una fuerte teología del problema humano que reina en el hombre en ese momento. Se fijan la esencia de este curso, qué maravilloso, hermano. El problema se encuentra al principio de la trama y no tarda. Y el problema no es la palabra final. No necesitamos recalcar una y otra vez el problema en el que nos hemos metido. No caigamos en la trampa de usar el púlpito para apedrear y culpar a la gente y salir con la pistola humeando. Pensemos que realmente hemos predicado. La buena predicación se mueve hacia la celebración de la gracia y de la esperanza. La buena predicación atrae a la gente al proceso de examinar sus vidas a la luz de los problemas. Se conectan con la historia siendo contada a la luz de su historia. Ellos se anticipan y piensan sobre lo que viene en el sermón. Esta es una diferencia entre la predicación inductiva y la deductiva. Entonces veamos qué es la predicación deductiva. Procede de una verdad general a una información específica. Una verdad general, todos somos pecadores. Y una información específica, ¿cuál es? Cristo es la respuesta a ese pecado. Da la respuesta correcta y después da la pregunta. Muestra el rompecabezas completado y después explica cómo se completó. Y la predicación inductiva procede de una situación específica a una verdad reconocida. Por ejemplo, una situación específica puede ser que
yo tengo un problema grave de divorcio en la iglesia. El hermano tiene problemas graves o varios hermanos. Entonces, ¿cuál sería una verdad reconocida? Una verdad reconocida es que nosotros, hermanos, somos los causantes de que haya esa discordia o esa contienda de divorcio por el pecado que reina en nosotros en varias acciones de nuestra vida. Entonces, hace las preguntas y explora las opciones antes de llegar a las conclusiones. Pone las piezas sobre la mesa y a poco construye el rompecabezas. La predicación que sigue la línea de la trama partiendo de un mundo normal, luego a un mundo en problemas y después a un mundo cambiado. Eso es inductivo. Así es, hermano. Hay una diferencia entre el método inductivo al método deductivo, donde yo deduzco, ¿ya? O sea, yo traigo la respuesta. El inductivo, tengo que adentrarme para conocer, ¿ves? Entonces, vamos a ver la conclusión de esta lección, hermano. Que nosotros consideramos que uno, detectar el problema humano en los textos de la Escritura, hermano, como medio para identificar la intersección de la Escritura y la experiencia humana. Busque, mire y busque el problema en las historias. Ahí tenemos una lista en el libro de historias. Haga esos ejercicios. Esto lo dan para que el predicador, el pastor, se nutra y pueda tener suficiente material para su trabajo pastoral. Bien, hermanos, nosotros vamos a quedar para comenzar el próximo jueves en la lección 5. Trabajemos con imágenes, incidentes y situaciones. Hermanos, vamos a despedirnos en oración. Voy a pedir que nos despida en esta ocasión, Pastor Tony. Pastor Tony, despídanos en oración. Amén, claro que sí. Padre, te damos gracias, Señor, en esta preciosa hora de la noche, Señor. Te doy gracias, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, pastores que estamos aprendiendo y nuestro instructor, Señor, el pastor Wilmar, Señor. Gracias por el inicio, Señor, de este nuevo ciclo de aprendizaje en este año 2025. Pedimos, Señor, que tú nos sigas abriendo más el entendimiento, Señor, para poder adquirir más sabiduría de parte tuya, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, creo que no solo yo estoy agradecido, Señor, por la enseñanza que estamos adquiriendo. Yo creo que mis hermanos pastores también, Señor amado, porque esto los va a servir como una base, Señor amado, para poder expresarlos aún mejor hacia tu pueblo, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor amado. Pedimos, Señor, que para el próximo jueves, Señor, aún la sabiduría y la enseñanza que tú traes y tienes desde ya para nosotros sea mayor que este día. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos y bendecimos la vida de cada uno de los pastores, Señor, en esta noche. Amén. Que puedan descansar en paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias, hermanos. Pasen buenas noches. Que Dios me los bendiga. Amén. Feliz noche, pastor. Feliz noche, hermano. Bendiciones a todos. Feliz noche a todos. Feliz noche.